8 horas de corte. Entonces, le agradezco, muchísimas gracias, doctor Francisco Blanco, por permitirme ingresar primero. No sé si me permite, muy bien. Ya. Muy bien, solo regálame un minuto. Entonces, con la autorización de ustedes, muchísimas gracias, voy a empezar con mi participación. Sí se escucha, por favor. Perfecto. Muy bien, entonces, yo primero agradecerle a ustedes por el tiempo concedido, por la invitación. Para mí es un gran honor y agradecerle también al señor obispo Gerardo Nieves por haber puesto en contacto para poder conversar sobre Monseñor Leonidas Proaño, una construcción de paz, una propuesta desde la interculturalidad. Hemos consensuado, ojalá logre pues desarrollar sobre esta temática de manera completa. Yo soy indígena, quichua, hablante de Riobamba, Chimborazo, por eso quisiera saludar en quichua. Yupaychani, Kikinkunata, Ñucata Kaiman Kayashkamanta, Kikinkunawan, Kayuyeikunata, Karanakuita, Rurangapa, Shinashpaka, Kayaripasha. Eh, Inicio contextualizando sobre la vida de Monseñor Leonidas Proaño Villalba, uno de los grandes teólogos de América Latina, incluso diríamos, sin temor a equivocarnos, uno de los grandes teólogos de la liberación del planeta. Fue ordenado como sacerdote en 1936, es el séptimo obispo de la ciudad de Riobamba. En 1954 fue designado como obispo de Riobamba. Él nace no en Riobamba, sino San Antonio de Ibarra, en el norte del Ecuador, el 29 de enero de 1910 y muere en Quito el 31 de agosto de 1988. Cuando el obispo Leonidas Proaño llega a la iglesia de Riobamba a dirigir la diócesis de Riobamba en 1954, muy inteligente, muy hábilmente, hace una especie de estudio, hace una especie de diagnóstico sobre la situación, sobre la realidad de la población indígena. Y él llega a la siguiente conclusión, abro comillas, dice, la situación de los indígenas desde todo punto de vista era deplorable. Los indígenas estaban hundidos en la miseria total, económicamente desposeídos de sus tierras y explotados, socialmente marginados y despreciados, culturalmente reducidos a la ignorancia y al analfabetismo, políticamente considerados como cero a la izquierda, puesto que por analfabetos no tenían derechos ni a dar su voto para elegir mandatarios o legisladores. Desde el punto de vista religioso estaban casi abandonados. Desde punto de vista sociológico, eran víctimas de múltiples y destructivos complejos, tales como la ignorancia, el miedo, la desconfianza, la privacidad, el fatalismo. Cierro comillas, estas son las conclusiones a las que llegó Monseñor Leonidas Proaño. Frente a esta realidad, entre otras acciones, emprende como una especie de bandera de lucha crear organizaciones indígenas. En 1972 crea una organización indígena que se llama Ecuarunari y lo simbólico, lo revolucionario de esta creación es que nace en el seno de la iglesia y el primer secretario de esta organización fue Monseñor Leonidas Proaño, pero también Tepeaca era una de las haciendas más grandes de la iglesia de Riobamba.
Y en esa iglesia surge la organización indígena. Hasta ahora, esta hacienda sigue siendo un espacio de trabajo del movimiento indígena de Chimborazo. Entonces, Monseñor Leonidas Proaño no estaba a favor de la lucha armada. Su mejor herramienta de lucha era eh, Jesús, era la teología de la liberación. Y en 1982, en Chimborazo, en la ciudad donde él vive, crea una organización que se llamaba antes MICH, Movimiento Indígena de Chimborazo, hoy llamado COMICH, Confederación de Movimiento Indígena de Chimborazo, y en 1988 hace un acompañamiento a la Organización Nacional de Significación Internacional Nacional, que se llama CONAI, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y en 1962 crea ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, para, para dirigir la educación a los indígenas. Y aquí hay que tomar en cuenta solamente dos datos, por el tiempo no quisiera entrar en detalles. Él se inspira en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Paulo Freire concordante con Leonidas Proaño, o Leonidas Proaño concordante con Paulo Freire, dice, no solo hay que concientizar, hay que trabajar en el proceso de conciencialización. Para la descolonización, para la liberación, es la palabra que utiliza Proaño y Paulo Freire, para la liberación del pueblo indígena, no es tan complicado liberarnos de quienes nos dominan, sino liberarnos de nosotros mismos. Entonces, yo creo que aquí está la clave del trabajo que hizo Monseñor Proaño, uno de los postulados que estaba permanentemente en este proyecto de educación de escuelas radiofónicas populares del Ecuador. También hay que señalar que Monseñor Leonidas Proaño, tengo problemas para pasar mi diapositiva. Eh, no sé si me escucha por ahí, disculpe. Sí, profesor, ahí Bueno, estamos. entonces ya, muy bien, entonces, muchas gracias. Les decía que Monseñor Proaño estaba muy preocupado por la población indígena luego de haber hecho el diagnóstico, y él lo que hace es a nivel nacional trabajar por constituir, por otorgar los derechos a los pueblos indígenas, dar la calidad humana, la condición humana. Por ejemplo, en 1987, cuando Leonidas Proaño viajó a Alemania a recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Saarland, dice lo siguiente, yo quisiera compartir este pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño: que cuanto he vivido y aprendido no ha sido extraído de las aulas universitarias de mi país o de algún otro país del mundo, sino de la cantera del pueblo, porque la universidad ha sido el pueblo y mis mejores maestros han sido los pobres y particularmente los indígenas. Entonces, considerar a los indígenas como su maestro, de un gran obispo, de los sacerdotes de la teología de la liberación, era en aquel entonces un postulado muy, muy revolucionario, ¿no? Tal vez con el presente ojo no, pero en aquel entonces sí. De la misma manera, aquí en Riobamba, en Chimborazo, de acuerdo con Agustín Bravo, ex vicario de Monseñor Leonidas Proaño, cuando los sectores reaccionarios de Riobamba estuvieron en contra de Monseñor Leonidas Proaño, un periodista le dijo una vez, abro comillas, bueno, ¿para qué ha venido? No hace nada en Riobamba, no hace nada por la catedral. Para usted, todo es el indio, el indio, el indio, cierro comillas. A lo que Monseñor Leonidas Proaño le respondió, abro comillas, Jesús no construyó ni una sola capilla,
ni una catedral, y para mí un solo indio vale más que una catedral. Entonces, decirle semejante mensaje en aquel entonces era muy, muy contundente, ¿no? Y que la voz de, Leonidas Proaño entre en los sectores más reaccionarios todavía era más peligroso, ¿no? Eh, y creo que Monseñor Proaño, con este tipo de ideas, con este tipo de pensamiento, adelantó en muchas cosas en su tiempo. Hoy estamos hablando en Ecuador de un país intercultural, plurinacional. De la misma manera, algunos académicos a nivel latinoamericano y de otros contextos estamos hablando del concepto de interculturalidad, del concepto de cultura. Entonces, yo creo que aquí se puede hacer dialogar, se puede hacer conjugar el pensamiento de Leonidas Proaño con el pensamiento de grandes académicos latinoamericanos. Por ejemplo, para Leonidas Proaño, concordante con otros pensadores, eh, eh, todas, todas las culturas tienen valor, no hay culturas superiores, no hay pueblos superiores, no hay culturas inferiores, no hay pueblos superiores. No hay culturas completas, todas las culturas son incompletas y así debe entenderse. Si existiese una sola cultura completa, no habría necesidad de las culturas. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar conciencia de eso. Todas las culturas, absolutamente, y aquí hay que decir con mayúscula incluso, absolutamente todas las culturas deben sentir incompletas para relacionarse mutuamente en términos horizontales, en términos respetuosos. Eh, Hay esta falsa idea de que unas personas tienen cultura y otras no tienen cultura, para Leonidas Proaño y para otros académicos también. En el momento en que ya nace el ser humano, ya nace con cultura, ya tiene cultura. Eh, y aquí hay que resaltar también esto de las culturas superiores, inferiores. Eh, Supongo yo que Leonidas Proaño era un gran lector y tuvo la oportunidad de leer muchos libros, y aquí concuerda con el antropólogo alemán norteamericano Franz Boas. Para Franz Boas no había culturas inferiores, culturas superiores, y también en algunos escritos, en el libro, creo, en El hombre y en la comunidad de Leonidas Proaño, también ahí se ve, ¿no? Que no hay culturas superiores, no hay culturas inferiores. Para Dios, para la iglesia de Rebamba, para la teología de la liberación que practicaba en Rebamba, todas las culturas solo son diferentes, han tomado rumbos diferentes. Ninguna cultura tiene derecho a considerarse superior ni dominar a otras culturas. Entonces, yo creo que Leonidas Proaño estaba trabajando permanentemente por esa justicia, ¿no? Por esa justicia cultural, por esa justicia ontológica, por esa justicia epistemológica, por esa justicia lingüística, porque en términos lingüísticos la lengua quichua estaba olvidada, no entraba a la academia, no estaba en los espacios públicos, era una lengua, como solían decir en Quichua, Yangashimi, cualquier lengua, pero solo para los de la otredad, no solo para los otros. Monseñor Leonel Proaño viene a luchar contra esta máquina del olvido, contra esta maquinaria del olvido, contra la monoculturalidad. No, tal vez no utilizó el concepto intercultural como un concepto bien desarrollado, pero si leemos entre líneas las aplicaciones de Proaño, si entendemos entre líneas los discursos de Proaño, yo creo que permanentemente estaba luchando por la justicia ontológica, por ejemplo, quiénes somos, por la justicia
epistemológica, eh, por instaurar, por reivindicar los saberes, las epistemologías, pero también estaba luchando en contra del olvido histórico para reivindicarnos de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces yo creo que aquí se puede también incluir otro tipo de justicia, la justicia ecológica, por ejemplo. Monseñor Leonidas Proaño eh, era una de las personas que amaba la tierra, la naturaleza. Él entendió esa relación estrecha entre el hombre indígena, la naturaleza, la Pachamama. Para el indígena, la Pachamama es su madre, ahí da de comer, ahí descansa, ahí los alimenta, ahí da de beber. Entonces, no es la Pachamama como la filosofía occidental mira, como un objeto que hay que explotar, el superhombre o el antropocentrismo, ¿no? El dominante, ¿no? En cambio aquí es una especie ni siquiera de relación horizontal, porque el hombre indígena se somete a su madre, porque la tierra es su madre. El hombre es parte de esa madre. Entonces, no hay digamos, una relación aquí hegemónica, dominante, jerárquica, vertical. Entonces, yo creo que se puede ir desarrollando de esta manera muchos conceptos, pero en conclusión diríamos que Monseñor Leonidas Proaño se ha constituido en una especie de antorcha de reflexión, una luz para la juventud. Cuando uno no tiene salida en este momento de crisis política económica, no solo en Ecuador, sino en otros contextos, uno lee el trabajo de Monseñor Leonidas Proaño, entonces ahí como que aparecen las luces, ¿no? Entonces es como una inspiración hacia las ganas de vivir, hacia las ganas de luchar por la justicia, por la paz, por los derechos humanos. Entonces yo termino con esta reflexión, distinguidos amigos y amigas. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Cómo no, muchas gracias. Un saludo a todos y un agradecimiento, ¿verdad?, a la Escuela de Líderes Católicos por esta invitación, al profesor Juan, que acaba de exponer una experiencia sumamente enriquecedora de lo que un pastor de la Iglesia ha realizado, ¿verdad?, en concreto allá en Ecuador. También para mí es grato porque va en consonancia con lo que ustedes están reflexionando de cómo la Iglesia debe participar en la sociedad para propiciar ese ambiente de paz, ese ambiente de armonía y de concordia, de reconciliación cuando se dé el caso dentro de la sociedad. Y para la Iglesia en general y para la Universidad Católica en particular, por decirlo con alguna expresión, como un brazo académico de esa acción total de la Iglesia, pues también es para mí muy satisfactorio poder compartir con ustedes, hermanos de toda Latinoamérica, esta experiencia. Voy a centrarme básicamente en dos aspectos. Una, la intervención que tuvo la Iglesia posiblemente en la peor crisis que tuvo Panamá después de la invasión norteamericana que tuvo lugar en 1989. Fue posiblemente la peor, puesto que se llegó a un enfrentamiento entre hermanos, entre ciudadanos, y que pudo tener unas consecuencias mayores de no haber sido, digámoslo así, eh, eh, intentando compartir. Allá. Esto y hubiera podido tener mayores consecuencias. La primera me refiero a esto que les estoy presentando, la mesa del diálogo en Panamá. Me remonto y como esa es compartir experiencia de una acción de la Iglesia en conjunto. Me remonto al año 2022. Hay una crisis mundial a raíz de la guerra
que inicia la guerra en Ucrania, sube, en concreto aquí en Panamá, lo mismo que en otros países, el detonante es la subida del precio de la gasolina desorbitante. Llega un momento en que la sociedad no aguanta más y es la explosión, por así decirlo, de una indignación, así lo llegaron a llamar aquí en Panamá, la indignación por una serie de hechos. La gasolina fue el último, la subida de la gasolina fue el último, pero el costo de la canasta básica, las injusticias que se daba, la desigualdad social, el precio desorbitado de las medicinas y en la seguridad social que las proveen en forma gratuita, nunca había. Entonces, esa serie o ese cúmulo de inconformidades con el detonante, como digo, de la gasolina, se empiezan una serie de protestas sociales que van tomando mayor envergadura cada vez. Empiezan en algunos sectores de la capital Panamá, pero luego pasan también a las provincias, llegándose en un momento a paralizarse toda la actividad, puesto que cierran. Panamá no es muy grande, hay prácticamente una sola carretera que va de norte a sur y cuando se cierra esa carretera en 2 o 3 puntos, sencillamente Panamá queda paralizado. Por ejemplo, en la parte oeste, en las provincias oeste de David y Bocas del Toro, no había gasolina. Y del otro lado, esas son 2 provincias donde se produce prácticamente los alimentos, tanto vegetales como animales, y resulta que en Panamá, en la capital, en Colón, otra ciudad que está dada al comercio, está la zona libre, está también los puertos, está el canal. Bueno, aquí en Panamá empezó a escasear la alimentación, sobre todo la alimentación que provenía del interior del país, carne y vegetales, y siempre había, bueno, los alimentos, pero más bien empacados y procesados. Esto hace que surja una crisis muy grande que incluso posteriormente el mismo gobierno dice que su inteligencia había detectado incluso conatos de golpe de Estado. Hay 2 mesas del diálogo, una que propicia el gobierno, que no funciona en ningún momento, no hay respuesta, otra que propicia la Defensoría del Pueblo, que avanza un poco con uno de los grupos, pero al final también, a pesar de que llegaron a un acuerdo, fracasa. Incluso los que habían firmado ese acuerdo para frenar las manifestaciones y el problema social, rompe públicamente al día siguiente, se firmó en la noche, al día siguiente en la mañana lo rompe. Entonces el mismo presidente de la República pide al señor arzobispo que inicie, ¿verdad?, que llame al diálogo. Hay que destacar que aquí en Panamá la iglesia, que había salido un año y medio antes, en un estudio que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo, había salido que la iglesia es la institución con mayor credibilidad, un 75-80% frente a otras instituciones. Entonces le pide al arzobispo que inicie llamamos en ese momento mesa única del diálogo por las otras mesas que había habido. Realmente fue una decisión difícil, porque la situación estaba muy complicada y era poner la carne en el asador, porque si fracasa, ciertamente, pues la imagen también de la iglesia pues hubiese podido ser perjudicada. Sin embargo, con gran sentido de responsabilidad, el arzobispo, sabiendo lo que se jugaba, no todos los sectores de la iglesia estaban de acuerdo, decide aceptar. Y lo hace de la mano precisamente de 2 instancias eclesiales. Por una parte, Justicia y Paz, la que está a la mano izquierda en la foto de Monseñor, es Maribel Jaén, es la directora de Justicia y Paz y de Pastoral Social de Panamá, y con la iglesia, con la Universidad Católica, consultó con los dos y, por supuesto, como instancias eclesiales que somos, le apoyamos. Pastoral Social, esa cercanía, ese contacto que siempre tiene con todas los grupos sociales, y desde nosotros, desde nuestro papel de universidad, de academia,
pues con la parte técnica, vamos a decirlo así, de facilitar el diálogo. Solo se ve a una, pero hubo dos profesoras que me acompañaron en este proceso de la mesa de diálogo. Vamos a ver un poquito muy rápidamente antecedentes. Ya me he adelantado y he dicho básicamente la instalación de la mesa única, así digo un poquito cómo logramos eso, el desarrollo de la primera fase y en el momento que se finaliza es donde pongo situación actual, porque como digo fue desde el año 2022 y ya esa situación fue superada. En primer lugar, los antecedentes, bueno, son algunas vistas de esas marchas y protestas por el alto costo de la vida y por una serie de problemas enormes que tenía y es un poco la palabra que guía todo esto, era indignación, realmente indignación en todos los sectores, en los más populares, pero también en los menos populares, un poco por la desidia y por la actuación del gobierno, que ciertamente son problemas difíciles de resolver, pero su actuación no había sido la más adecuada para por lo menos ir dando muestras de que se va a superar. Entonces, esas protestas fueron en aumento, llegando incluso a producirse enfrentamientos. No llegó afortunadamente a haber fallecidos, pero sí estuvo a punto porque en una de esas situaciones de enfrentamiento, porque había grupos que estaban a favor y algún otro que estaba en contra, uno de ellos, o dos, porque fueron dos camiones que arremetieron contra los protestantes, les pasó el camión por encima a dos manifestantes o tres y afortunadamente no fallecieron, pero lo más lógico hubiera sido eso, el detonante hubiera sido todavía peor y mayor. Ahí es a lo que hago referencia, ¿no? De las hospitalizaciones tras ser atropellados en estos enfrentamientos. Hubo numerosos enfrentamientos también. Casualmente, el mismo gobierno a veces no actuaba de la mejor manera. Fíjense que había habido ya 1 o 2 semanas prácticamente sin incidentes a pesar de las protestas, y el mismo día que empieza las protestas hay una ¿cómo se dice?, una carga policial en 1 o 2 puntos donde había manifestaciones, porque había muchos, y eso pues avivaba ese malestar y ese clima de discordia que había. Como digo, los antecedentes eran generalizados, uniéndose todos en contra de esa acción de gobierno y demás. Un poco aquí les hablo de hitos de la crisis socioeconómica que se había dado, donde todo apunta a esa indignación que se llega al final, porque no fue de ese momento. Esto tiene lugar en julio, agosto de 2022, pero ya desde el año anterior ya se había empezado a dar esa serie de situaciones que llegaron a esa indignación. Y entonces ahí es donde interviene el gobierno y pide a Monseñor que la Iglesia Católica, antes de aceptar, empieza a reunirse con los diversos grupos. Tuvimos reuniones por 2 o 3 días de manera rápida. Prácticamente se conformaron 3 alianzas, a pesar de que había muchos grupos. Una alianza que abarcaba prácticamente a los sindicatos mayoritarios del país, de la construcción, liderizados por el de la construcción, pero que es el más fuerte, pero por todos los demás, de la Coca-Cola, de todos. Ese era un grupo, Unidos por la Vida. Luego estaba otro grupo en el centro, que estaban más bien pequeños productores, campesinos, profesionales también, que estaban, ANADEPO se llamaba, Alianza Nacional Popular. Y luego estaba el grupo de los indígenas, del occidente, sobre todo, que es el grupo indígena más fuerte. Entonces, después de que tuvimos reuniones por separado con cada uno de ellos, ponían sus condiciones y demás, logramos en esas 3 alianzas sentar al gobierno para dialogar, siendo nosotros no mediadores, no pretendíamos ser mediadores. La mediación es una fórmula de llegar a solucionar conflictos, pero que tiene unas normas muy rígidas que no nos podíamos ajustar por las condiciones que habían puesto, y sencillamente nos autodefinimos, y porque fue así lo que al final hicimos, facilitadores.
porque no era una. Y esa facilitación fue muy difícil, porque hay que decirlo, de parte y parte había cambios en los consensos que se habían dado, siempre con amenazas de ruptura de la mesa y demás. Y bueno, y así se mantuvo y se logró superar intensamente en un mes y luego ya en forma menos intensa en otro mes, otro medio mes, otro mes, prácticamente en 2 meses se logró la Iglesia Católica lograr no la armonía, pero sí al menos el sentarse. Aquí está un poco la visión de la mesa del diálogo, que por cierto fue pública constantemente, fue transmitida por la cadena, por la televisora nacional permanentemente. Las sesiones iban desde las 9 de la mañana que empezaban y no tenían hora de final, a veces terminaban a las 2 de la mañana, a veces a las 4, a veces a las 12, y eran unos, no recuerdo ahora, 7, 8 por cada grupo. Ahí estaban los 4 grupos. El grupo indígena, el grupo de Unidos por la Vida y el grupo de ANADEPO y luego el gobierno, los 4. Y siempre pues observadores que siempre tenían. Desde el 16 de julio los grupos organizados que mantenían medidas de presión se unen para dialogar con el gobierno y lograr ir consiguiendo acuerdos. La integraron, como digo, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que es lo que digo, el grupo mayoritario de sindicalistas y de todas las áreas. El grupo de Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, ANADEPO, que es donde estaban ahí productores pequeños, campesinos y profesionales también, sobre todo. Y el grupo más fuerte, los indígenas, aquí hay muchos grupos. La población indígena más grande es la comarca Nave-Bugle, que tiene casi 700.000, 800.000, que para una población de 3,5 millones, 4 millones de habitantes, pues es la más amplia y también es la más beligerante cuando a veces se dan cuestiones sociales. Facilita la Iglesia, como digo, el arzobispo encabezando, estuvo permanentemente allá en todas las sesiones, no es que iba y la abría y se iba, estuvo presente en todas las sesiones. Hubo también participación, por supuesto, del obispo de Penonomé, quien está en la foto inferior, saludando a uno de los participantes en el diálogo. Su aportación, además de su presencia, que también fue prácticamente total, él centró o prestó el lugar donde se realizó el diálogo. Es decir, el diálogo no solamente lo lleva un equipo de la Iglesia, sino que la Iglesia es el lugar neutral para llevarlo adelante. Fue una casa de retiro, de oración de la diócesis de Penonomé, que está en el centro de Panamá. Casualmente, geográficamente, Penonomé es la ciudad que es donde se dio estas reuniones, es el centro geográfico de Panamá, y en un lugar de iglesia que se llama Cristo Sembrador. Creo que es todo esto muy significativo, porque no en cualquier lugar. El gobierno no quería reunirse en la Universidad de Panamá, otros grupos tampoco querían reunirse en otro lugar que no fuera algo neutral, y fue en un lugar de la Iglesia, ofrecido por la Iglesia. Además, la participación de otros obispos que también alternadamente iban apoyando, al menos con su presencia, en esa gestión que estaba realizando la Iglesia. La participación de los pueblos indígenas fue, como digo, en uno de los 3 grupos que estaban, pues fue muy activa en todo momento. Entonces, ante lo complejo del problema y de la situación, decidimos hacer como en 2 fases. Una primera fase, por eso es que no se podía llevar a cabo una mediación per se, porque no lo hubiera permitido la metodología, donde solamente los que estaban protestando en el campo, en las calles, y el gobierno para llegar a un primer acuerdo, para bajar los ánimos y entonces iniciar una segunda, porque obviamente en esta primera fase hubo instancias, organizaciones que quedaron fuera, por ejemplo, la Cámara de Comercio, AP de ejecutivos de empresa, es decir,
se abrió una primera fase que obviamente no podía ser la general, no se podían dar, digamos, decisiones tan globales porque no estaban todos, pero sí al menos fue una manera de aunar esos esfuerzos pues, para seguir, digamos, dialogando pues, para superar esa situación de enfrentamiento. Como les decía, pues todas esas sesiones fueron transmitidas por YouTube y en el Canal 11, que es la televisora nacional, constantemente. Es más, había veces que por problemas técnicos no estaban en transmisión y se tenía que suspender el diálogo porque fue una condición que se había puesto. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, encabezó ese equipo facilitador. El coordinador del equipo era su servidor, que trabajó con la profesora Cherti Mendieta, que era la directora de nuestra escuela de Derecho, y la secretaria ejecutiva de Pastoral Social Cáritas, Maribel Jaén, y también la profesora de la Universidad del Siderca. Y además, sobre todo de Penónome, hubo mucha participación de observadores de justicia y paz, siempre, y esto es lo que quiero resaltar frente a esta temática que estamos tratando el día de hoy, esa participación de la Iglesia para conseguir la paz en la sociedad. Era un poco, ahí lo mencionaba el profesor Juan, salir de la Iglesia cuando decía que le importaba más un indio que una catedral. Bueno, por supuesto que lo religioso, lo litúrgico, lo espiritual es muy importante, es la base que nos anima, pero no cabe duda que hay momentos que la Iglesia tiene que actuar y tiene que participar, y si es para lograr una armonía en la sociedad, pues mejor todavía. Después de 2 meses, algo que se preveía más corto, fue más largo, pero bueno, el diálogo es el principal fruto, o sea, el haber conseguido lo que no se había conseguido en 2 intentos anteriores, que enemigos acérrimos, no solamente protestantes contra gobiernos, sino incluso los intereses de los distintos grupos protestantes. Era bien curioso, no siempre las tres alianzas que estaban, digamos, protestando se ponían de acuerdo frente a temas. Entonces, el primer resultado es ese diálogo, eso fue lo fundamental. Eh, y desde un primer momento, otra cosa que tuvimos que bandear, ¿no? Ahora no me viene la palabra, es las posiciones encontradas sobre el rol de la Iglesia en este proceso. O sea, hubo incomprensiones por parte de los de fuera que decían que hace la Iglesia metida ahí, incluso frente a esa difícil posición de neutralidad que debíamos mantener, a veces no era comprendida por unos grupos o por otros. Sin embargo, se cumplió con ser puentes, a pesar de que hubo varios momentos en que eso estuvo más saltado por los aires que otra cosa, se logró mantener siempre ese punto y siempre se logró que volvieran a la mesa, que hablaran y luego no digo que se resolvieran, pero sí al menos se pusieran como mecanismos. Ahí de esta mesa única del diálogo salieron 7 mesas temáticas que se llamaron sobre distintos temas para seguir, digamos, avanzando. No se consiguió todo lo que se pretendía, pero en algunos temas sí se avanzó, pero lo más importante es el haberse sentado alguien que eran irreconciliables en momentos anteriores. Ahí estaba también la primera, el equipo de comunicación de la iglesia, de todos los medios eclesiales, estuvo y hubo una participación en cuanto a la comunicación, porque a veces había comunicados y contracomunicados de las partes que no siempre eran lo más favorables para la iglesia. Entonces, el siempre, y se logró al final, el demostrar que la iglesia había jugado ese papel. Sí, neutral, pero sobre todo reconciliación. El acercamiento en la segunda foto superior de Monseñor con todos los grupos indígenas en la segunda, tercera con los campesinos. Aquí son las 2 profesoras de la universidad que eran las facilitadoras de la parte técnica. Eso estuvo siempre y eso fue también interesante. Los medios de comunicación se plantaron allá y si bien la única que lo hacía era televisora nacional, porque obviamente las otras televisoras comerciales no les era posible, pero sí plantaron allá a sus reporteros de todas las televisoras y de muchos medios, y siempre esa labor que había de mediación, ahí por ejemplo conversando con el
el secretario del sindicato, pues para tratar a veces de ayudar a que algunas cosas que estaban atolladas pues se pudieran superar. Entonces, después de esta primera fase, ahí llegamos. Obviamente no podíamos seguir la segunda fase. La segunda fase era la más compleja, no la más compleja, era la más completa, porque a los grupos que habían participado acá tenían que unirse los otros grupos que no estaban y siempre había sus, ¿cómo se dice? Que no permitían, si participa tal grupo, yo no voy, tal cosa. Y además, pero lo que realmente hizo que esta segunda fase quedara, digamos, postergada es que se inicia un proceso electoral que acaba en 2 semanas. Entonces ya obviamente en medio de ese, acabando un gobierno donde ya no va a poder realizar acciones y donde va a empezar otro con el cual se puede empezar, y en la misma campaña han estado exponiendo soluciones frente a la problemática planteada. Entonces se optó porque como parte final y como conclusión de esta primera fase del diálogo nacional fueran esas mesas temáticas donde, como digo, en la cuestión de medicinas y un poco de la canasta básica se logró avanzar. En la parte de energía, lo caro que estaba la energía y demás, es más complicado porque hay muchas leyes que están amarrando todo lo que tiene que ver con los precios de esa situación. Entonces, esa es un poco la participación y la experiencia, ¿verdad? Eh, eh, en esa primera experiencia. La segunda tiene que ver con otras protestas fuertes que ha habido, estas más recientes, en el mes de final de octubre y mes de noviembre, donde también hubo muchas protestas por cuestión de la minería, por la actuación que habían tenido este gobierno y los otros frente a algunas leyes que regían la minería. Entonces, ahí no hubo mesa de diálogo, pero siempre la Iglesia ha estado participando en esa búsqueda de armonía. No solamente en ese contexto de las mismas protestas, sino que unos meses antes, en la misma universidad, y también por Pastoral Social y Cáritas, se había propiciado 2 diálogos con los diversos sectores que tenían que ver, unos adversando y otros defendiendo la minería. Y luego ya cuando se desemboca toda esa serie de situaciones, los obispos sacan una carta pastoral que dice: los obispos hablan ecología integral en Panamá. Esta la sacaron el 18 de febrero de 2024. Pero no es la única. En esta misma carta se hace referencia a un montón de iniciativas, tanto de la conferencia episcopal como de los obispos, donde tenía lugar la situación de la minera. Y no estoy hablando, como digo, de ahora, ya estamos hablando desde 1979-80, donde ya hubo los primeros pronunciamientos en la diócesis de David y Bocas del Toro, porque hubo en Cerro Colorado, fue un problema y hubo muy grande, siempre en defensa, por supuesto, después con la encíclica Laudato Si de la ecología, de todo lo que tenía que hacerse en cuanto al desarrollo tenía que ser sustentable. Entonces, esas intervenciones que, como digo, esa fue la participación de la Iglesia nuevamente en Colón, que es la última gran mina que ya se cerró, aunque están ahora precisamente en la discusión de cómo se cierra la mina para que no produzca. Así que no sé, yo pienso que el tiempo ya se me cumplió. Esta es un poco ese compartir la experiencia de cómo la Iglesia ha intervenido para facilitar la paz, la armonía en la sociedad en 2 momentos, en 2 situaciones sumamente complejas. Y bueno, afortunadamente la Iglesia, en este caso, pues uno se siente, la universidad siempre ha sido, o sea, el año que viene cumplimos 60. Este año son 59. Desde su inicio, la universidad siempre ha tenido esta característica. Por ejemplo, le recuerdo, yo les hablaba que la situación más traumática que vivió Panamá fue la invasión de Estados Unidos en el año 89. Ese año se interviene precisamente porque hay unas elecciones que la dictadura en ese momento la desconoció. Pues bueno,
la desconoció, suspendió las elecciones, quitaron todas las actas, las secuestraron. Bueno, el gobierno legítimamente elegido logró llegar al poder porque Justicia y Paz, en las instalaciones de la Universidad Católica Santa María la Antigua, había logrado paralelamente conseguir en forma transparente todas las actas. Y en base a esa actuación que paralelamente jugó la Iglesia, Justicia y Paz, y la Universidad Católica Santa María la Antigua, se logró, digamos, que con legitimidad tomara posesión el nuevo gobierno, que es el gobierno elegido democráticamente. Después, en las siguientes elecciones, en las dos siguientes, se celebró por iniciativa de la Universidad el Pacto Ético Electoral Santa María la Antigua, que eran que los candidatos a presidente y todos los candidatos firmaban un pacto de honestidad, de aceptar porque claro, eran las primeras elecciones después de un periodo de dictadura. Entonces, como digo, esa fue esa participación de la universidad como universidad católica. Luego con el tema de la ampliación del canal, que también había controversias, si se ampliaba, si no se ampliaba. El tema de las reformas del seguro social, que en todos los países siempre es un problema, porque obviamente cuando hay una reforma, pues hay gente beneficiada y gente perjudicada. Entonces, yo como rector, que me ha tocado en este periodo, desde el año 20 al 25, pues también he podido, y esa es la satisfacción que tengo, haber seguido aportando nuestra universidad a esa identidad que tiene y sobre todo de la mano y apoyando y acompañando al pastor, que es el arzobispo, que es también el gran canciller de la universidad.